niña de años se desaparece todas las noches, su padre la sigue a esta casa y descubre un triste secreto. Cuando descubre la asombrosa verdad y ve con quién se encuentra su hija todas las noches, se pone a llorar e inmediatamente llama a la policía. Luego llama a un canal de noticias local. No puede comprender cómo su hija fue capaz de hacer esto sin darse cuenta durante tanto tiempo. Si mi esposa y yo la hubiéramos descubierto antes, hubiéramos intervenido cuando antes era el cuarto día seguido en que Tom hallaba el cuarto de su hija vacío. Siempre a la misma hora, entre las 6 y las 7 p.m. Emma casi nunca permanecía lejos de casa por más de una hora o más. Normalmente jugaba en el jardín que había en la parte trasera de la casa, pero durante varias noches había estado saliendo. Así que su padre empezó a preocuparse. Cuando Tom le preguntó a su hija qué estaba sucediendo, Emma permanecía callada sin dar explicaciones. Solo decía que tenía que seguir saliendo. Pero Tom tenía que saber qué sucedía, a dónde iba su hija todas las noches. Se dio cuenta que no iba a tener respuesta de su hija, así que Tom decidió investigar por su cuenta. El quinto día, cuando Emma se escabulló de la casa justo después de cenar, Tom salió deprisa para revisar su habitación. Estaba decidido a conocer la verdad. Subió a toda velocidad las escaleras, e inmediatamente abrió el closet de par en par. La ropa estaba regada por toda la habitación, y los juguetes estaban por doquier. Buscó y buscó, pero sin encontrar nada. Hasta que vio un trozo de papel debajo de la almohada. ¿Qué podría decir esa misteriosa nota? Con los ojos de par en par, Tom apartó la almohada, levantó la nota y empezó a leer. Ven a la casa que está detrás de tu patio a las 6:30 en punto. Asegúrate de venir sola. ¿Qué carajos estaba pasando? ¿Por qué su hija tendría que aparecer sola durante varios días? ¿Y quién era el remitente de este extraño mensaje? Solo había una cosa por hacer, tenía que seguir a su hija. Era el sexto día y Tom estaba listo. Esperaba impacientemente en su habitación con la puerta entreabierta, de esta manera podía vigilar a la pequeña Emma. Si se va de repente, la seguiré de cerca, se escuchó a sí mismo hablando en voz alta. El reloj dio las 6 p.m. y sus pensamientos lo distrajeron. Su hija se había esfumado, ya no estaba ahí. Tom corrió hacia la puerta trasera justo a tiempo, porque vio a Emma desaparecer entre los árboles detrás de su casa. Cuando Tom llegó al límite del bosque, perdió de vista a Emma, pero ya sabía la casa a la que tenía que ir porque estaba anotado en el trozo de papel, así que alcanzar a su hija no fue muy difícil. La finca de 5 hectáreas donde vivía Tom con su familia, había sido de sus familiares durante casi 100 años, y la misteriosa casa solía ser la casa de sus abuelos. Nadie había vivido en aquella casa durante más de 50 años, pero cuando Tom llegó, sintió un miedo intenso como nunca en su vida. Alguien estaba esperando en el balcón. Tom se escondió detrás de un árbol y decidió esperar a su hija en ese lugar. ¿Qué estaba haciendo Emma ahí?, se preguntó el preocupado padre. No tuvo que esperar mucho tiempo, porque después de unos minutos, Emma llegó al otro lado del terreno. Tocó con fuerza a la puerta con su pequeño puño y al instante la misteriosa persona desapareció del balcón. La puerta se abrió y Emma entró. ¿Quién era esta misteriosa persona? ¿Qué hacían dentro de la casa? Y lo más importante, ¿qué están haciendo con Emma? Tom actuó de inmediato. Tenía la llave de la antigua construcción y sigilosamente abrió la puerta trasera. Lento pero seguro ingresó a la habitación, donde escuchó a su hija hablar con el desconocido. Claramente era una voz de mujer. Tom estaba afuera de la habitación y trató de echar un vistazo a lo que sucedía adentro. Se veían ocupadas. Tom escuchó varios pasos, pero no solamente de su hija y de la misteriosa mujer, y de repente Emma abrió la puerta. La mujer estaba muy asustada e intentó huir, pero Tom la detuvo. ¿Vas a decirme qué estás haciendo aquí y por qué estás viendo a mi hija todos los días en secreto? La mujer, que se veía confundida, rompió en llanto y se sentó de nuevo en su silla. Respiró hondo y le explicó a Tom su triste historia. Si mi esposa y yo la hubiéramos descubierto antes, hubiéramos intervenido cuanto antes, Tom dijo después a los medios. La mujer era una anciana y había visto morir a sus amigos y familiares con los años. Estaba sola y vivía en un ancianato cerca a la escuela de Emma.
Me sentía totalmente sola, la anciana le contó a Tom. Y justo después de cumplir 80 años, no pudo soportarlo más. Decidí escaparme del ancianato, pero nadie podía saberlo, porque de lo contrario me llevarían de vuelta. Durante más de un año, la mujer estaba viviendo en las calles con todos sus perros callejeros. Estaba muy malnutrida, hasta que conoció a la pequeña Emma. Los perros eran toda la familia que tenía, pero en muy poco tiempo, tuvieron muchos cachorros. A la señora le costaba mucho trabajo ocuparse de ella misma y de sus perros, y sabía que su final estaba cerca. Hasta que Emma conoció a esta especial mujer durante su descanso en la escuela. Emma le contó sobre la casa en su finca y le dijo que podía vivir allí segura y en secreto. He estado viviendo aquí durante un mes, le dijo a Tom. Pero pronto me quedé sin comida, porque tenía que compartirlo con mis animales. Pero luego tu querida Emma quiso ayudarme de nuevo. Durante la última semana, Emma había estado visitando a la anciana y a los perros todos los días. Jugaba con ellos y le preguntaba si estaban bien. Pero cuando se acabó la comida, la pequeña niña no pudo hacer nada. Aún así, todos los días agarraba cuanta comida podía de su casa para dársela a la anciana y sus perros. No era mucho, pero era lo suficiente para sobrevivir, dijo la señora a Tom. Tom se puso a llorar después de escuchar su triste historia. Rápidamente regresó a casa a hablar con su hija. Cuando llegó a casa, Emma estaba sentada en una silla del patio. Tom corrió tras ella y le dio un abrazo enorme. Le dijo a su hija que la había seguido y que estaba al tanto de todo lo que pasaba con la anciana y sus perros. No estás en problemas, cariño, pero por favor no guardes más secretos conmigo, ¿de acuerdo? Sus preocupaciones de ese día se convirtieron en una inmensa admiración y orgullo por su pequeña niña. Le contó la historia a su esposa, y los padres de Emma hicieron algo increíble. Como familia, decidieron ayudar a la anciana llamada Linda, y sus perros. Linda ahora podía vivir en la casa, sin pagar nada y de allí en adelante, tendría suficiente comida para ella y sus perros. Pero eso no fue todo. Gracias a una colecta de la comunidad, pudieron recaudar suficiente dinero para transformar la casa oficialmente en un refugio para perros callejeros. En este momento Linda, Emma y sus padres se hacen cargo de unos 40 perros callejeros. 15 de ellos ya fueron adoptados. Emma recibe hermosas fotos y cartas de los felices dueños. Y todo gracias a la valentía de esta pequeña niña de 5 años.